palabra es tuya, si quieres. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta primera jornada de economía circular local. Ayer ya abordamos muchas cuestiones relacionadas con el Real Decreto de envases y residuos de envases. No sé si hemos sido capaces de asumir, ¿no?, de asimilar todo lo que se habló ayer. Pero bien, en cualquier caso vamos a seguir y en este caso vamos a iniciar la jornada con una segunda parte de algo que ya se trató ayer, que es la reutilización, el reciclado y la valorización de envases, ¿no? Como ustedes sabrán, pues estas cuestiones no surgen de la nada, sino que ya desde el 2008, con la Directiva Marco de Residuos, se introduce la jerarquía de residuos, ¿no?, que pretende sobre todo minimizar la generación de residuos y luego pues apostar por la prevención, por la reutilización, por la valorización y priorizar el reciclado, y ello luego pues se le pone más énfasis y se le reproduce con esta nueva directiva de 2018, bueno, la modificación de la Directiva Marco, que pretende pues ir un paso más allá y pasar de la sociedad del reciclado a la economía circular, ¿no? Y todo ello pues tiene consecuencias en el ámbito general y también, por supuesto, en los envases, que es lo que nos toca pues abordar hoy, ¿no? Los envases que, al fin y al cabo, como ya se puso de manifiesto ayer, pues plantea muchos retos en cuanto al ecodiseño, en cuanto a la reutilización, en cuanto al reciclado, a la calidad de este reciclado, y también plantea pues también muchos retos para afrontar la basura dispersa o para también poder lograr el objetivo de reducir hasta un 10% los residuos que vayan a vertedero, ¿no?, lo cual también pues afecta directamente a los envases. Bien, pues para abordar esta sesión nos acompañan en la mesa varios profesionales, ¿no?, personas que están en el campo de batalla, si se me permite decir, o que están en la arena y que tienen una experiencia pues muy directa con todas estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, a mi izquierda, empezando, tenemos a Ricardo Luis Izquierdo, que seguro que lo conocerán, ¿no? Él es miembro de la Comisión de Residuos de la Federación Española de Municipios y Provincias y también es director de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En segundo lugar, tenemos a Santiago García Pardo. Él es responsable de I+D y Calidad de Valtalia. Y en tercer lugar tenemos, o en tercera posición situada más a la izquierda, tenemos a Victoria Ferrer, y ella es directora del Gremi de Recuperació de Catalunya. Bien, pues vamos a aproximarnos de nuevo o a intentar pues, dar otras más testigos, ¿no?, más visiones desde el mundo práctico de estas cuestiones que ya pudimos abordar ayer, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, el ecodiseño es una cuestión fundamental, ¿no?, que se ha planteado, sobre todo para evitar que los residuos lleguen pues, a la eliminación y poder pues, recuperar o hacer unos productos que sean lo más sostenibles posible o lo más circulares posibles, y al fin y al cabo es un reflejo de la prevención, pero eso no quita también que conlleve o que lleve sus retos y sus dificultades, no solo desde el productor del producto, sino también desde aquellas personas que luego se encuentran con este producto y tienen que gestionarlo, ¿no? Entonces,
no solo el ecodiseño, sino también la reutilización y todas otras cuestiones, plantean retos y, como vimos ayer, también plantean retos a las entidades locales, ¿no? Y por eso, en primer lugar, pues quería plantearle a Ricardo la pregunta de qué opinión te merece desde los entes locales, ¿no?, por tu posición que ocupas en un ente local y en la federación, estas nuevas exigencias que se derivan del Real Decreto, ¿no? Y en especial, a lo mejor, pues incidir en esta primera parte en las cuestiones relacionadas con el ecodiseño y la reutilización de los envases y las repercusiones que eso tiene para los entes locales. Me pides algo que me he prometido a mí mismo que no voy a hacer nunca. Me he tirado 3 años discutiendo en el Ministerio, en la Comisión Nacional de Residuos, sobre la Ley de Residuos y sobre la Ley de Envases, y cuando se publicaron en el BOE decidí dejar de opinar. Es decir, hay una normativa, yo afortunadamente para el derecho español no acabé la carrera, pero me enseñaron que lo que hay que hacer es aplicar las leyes positivas. Hay una ley que está publicada y hay que cumplir. Por lo tanto, no opino. La intento cumplir y cuando no puedo levanto la mano y digo, ¿cómo sigo? Que ese es el problema. El problema que nos encontramos es que en esta normativa es un cambio absoluto de las reglas del juego. Hemos pasado en el mismo tablero de jugar a las damas a jugar al ajedrez. Y no sabemos jugar al ajedrez. Porque lo que se plantea en la norma son cosas que algunas veces son de obligado incumplimiento. El día 7 de abril acaba el plazo para que todos los municipios españoles hagamos un censo de nuestros edificios e instalaciones con amianto. No lo va a hacer ni uno. Entonces, hay una situación que en este tema hay que unirlo a que los municipios no lo hacemos porque seamos muy comprometidos con el planeta, no hacemos la recogida de residuos porque tengamos un interés económico, es que es un servicio público de obligado cumplimiento. Entonces, al final, lo tenemos que hacer buscando cumplir esa nueva normativa que todavía no sabemos dónde está el VAR que va a revisar la jugada para ver si lo estamos haciendo o no, y encima tenemos unos objetivos que cumplir. Nos estamos centrando en esta maravillosa jornada, que, por cierto, felicito a los asistentes que a las 9 de la mañana estáis aguantando con este estoicismo en la chapa que os estáis dando. Nos encontramos con que los residuos son una parte pequeña en porcentaje, la cantidad de los residuos que se generan nuestros ciudadanos, pero es una parte muy importante porque está sujeta a algo que hay que desarrollar, que es la responsabilidad del productor. Es lo que yo llamo los residuos con padrino que les tiene que pagar el bautizo. Durante todos estos años los ayuntamientos hemos recogido y tratado los residuos y al final lo pagábamos de forma directa a través de una tasa o de forma indirecta por otra financiación con cargo a los impuestos municipales y por lo tanto a los ciudadanos. La clave del futuro, y me salgo un poco de tu pregunta, es la correcta aplicación del servicio de responsabilidad del productor. Yo tengo una cafetera automática que me muele todos los días el café, porque me niego a pagar 700 euros el kilo de café, pero si hay algún caprichoso, que lo pague. El problema es que la cápsula, su tratamiento o no tratamiento, la pagamos entre todos, tomemos o no tomemos café. Y eso no puede ser. Es decir, mi búsqueda es de todos y cada uno de los padrinos que tienen la obligación de pagar el bautizo a sus ahijados. De tal manera que eso habrá una situación que modificará el tema económico. Economía circular es economía. Lo que no se sujeta económicamente se cae. Por lo tanto, buscando esta situación de la aplicación de la ley, la clave del futuro va a ser la definición de cómo se aplica esa responsabilidad del productor, porque el tema de los residuos es muy poliédrico, hay muchos puntos de vista. Y os pongo un último ejemplo. Yo llevo en medio ambiente desde el año 99. Jamás he encontrado abandonado un barril de cerveza, que es un sistema de evolución y retorno. ¿Os habéis dado cuenta cuando entréis en un pequeño bar que no tienen prácticamente sitio y que caben 4 personas, que en un rincón hay un montón de cajas que llegan hasta el techo, de botellines de cerveza o de envases de refresco? ¿Qué pasa? ¿Que es que el señor del bar es socio fundador de Greenpeace? No, es que gana más dinero si vende la cerveza en botellines retornables que si lo hace en no retornables.
Entonces, ahora mismo, la gran clave es conseguir acoplar ese sistema de responsabilidad del productor, que el que contamina paga, porque como paga va a contaminar menos. No como hasta ahora, que desgraciadamente la conclusión ha sido que el principio era como pago puedo contaminar y se generaban los residuos que se producían. Acabo, que si no yo soy capaz de tirarme horas hablando de lo mismo. En esta situación también hay que ver el tema de los tiempos. La Administración, cada vez hay más filtros para evitar la corrupción, para garantizar la transparencia, y eso supone días y días y días y días. Para que yo saque un contrato de servicios normalito, ninguna locura, no sujeto a regulación armonizada, 6 meses es un plazo brillante, mientras que ahora mismo la gestión de los residuos cambia día a día. Y si hay aquí alguien del sector del papel, te puedes encontrar que un día el papel es de 5 euros la tonelada y al día siguiente 100 y al día siguiente 4. Entonces, mientras que en la gestión de los residuos va muy deprisa, la Administración somos unos elefantes que vamos muy despacio. Entonces hay una disincronía muy importante. Como veréis, yo soy muy partidario de pregúntame lo que quieras, que yo contaré lo que me dé la gana. Y en cualquier caso, espero que tengamos tiempo para conversar al acabar las intervenciones de todos o después a nivel personal en el pasillo. Muy bien, gracias, Ricardo. Te has adelantado algunas de las preguntas que te iba a plantear posteriormente, pero bueno, por lo menos has dado como una visión más global, ¿no?, de estas responsabilidades y los problemas que existen. Y bueno, es cierto que la economía tiene un papel importante, pero también es cierto que la economía circular o este paradigma lo que pretende ser también un instrumento para revertir el cambio climático, ¿no? Lo cual yo creo que tampoco debemos olvidar el objetivo final, a pesar de que evidentemente tiene unas repercusiones monetarias, no solo económicas, sino monetarias en la sociedad. Pero yo quería insistir en el ecodiseño, ¿no? Entonces me vas a permitir que le pregunte a Victoria, en este caso, ¿no?, como directora del Gremi de Recuperació de Cataluña, que sí que os encontráis como ya al final del camino, ¿no?, es donde llega este producto. Y te quería preguntar, en relación con el ecodiseño, si es fiable la información que llega al consumidor, ¿no? Ayer, por ejemplo, se hablaba también de esta información que había en los envases, ¿no?, sobre la reciclabilidad del producto. Y si realmente es así, ¿no? Vosotros que estáis al final del camino, si encontráis que realmente esa información es verídica, es fiable o no, y qué se debería hacer al respecto. Gracias, Aitana. Muchas gracias por la invitación a estar aquí, un acierto de jornada. Pues, ¿cómo te lo contesto políticamente correcto? Pues no. No, porque ¿sabes qué pasa? Que se está haciendo mucho lavado verde, mucho greenwashing en el tema de los mensajes que se están dando. Estamos intentando liderar un cambio de una transición de una economía lineal de fabricar, consumir, tal, a una economía circular, y le estamos diciendo al consumidor: no cambies tus modelos de consumo, no te preocupes, porque este envase es sostenible. Y entonces parece que así como que relajamos la ecoansiedad que se le está virtiendo al consumidor. Que vaya por otro lado, creo que no debería ser el objeto o el centro de atención. Sí que es verdad que hay que cambiar modelos de consumo, pero, como bien decía Ricardo, la responsabilidad es del productor. Quien contamina paga, y así es por legislación, ¿vale? Dicho esto, nos estamos encontrando como recicladores que envases que se están postulando como 100% reciclados, 100% reciclables, luego no lo son. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchas herramientas de diseño para el reciclado, hay muchas aplicaciones que están ahora de moda, incluso muchas de ellas están propiciadas por los propios fabricantes, en las que se tienen en cuenta un envase, es todo lo que conlleva un envase, desde el tapón hasta las etiquetas, hasta todo lo que lo conforma, y este nuevo Real Decreto así lo establece, porque es como debe ser, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Que a lo mejor tú diseñas de repente una botella de PET, anoche que tuvimos una cena lo hablábamos y decíamos, ahora, si os dais cuenta, en mucha cosmética se está usando el PET opaco, porque el PET parece que es como el menos malo de los plásticos, que no sé por qué se ha demonizado un material, que no tiene ningún sentido demonizar un material per se, ¿no? Pero se está usando el PET con la excusa de que es como el más reciclable de los plásticos, pero de repente le ponen una tinta súper roja, chillona, opaco,
pues ya lo están haciendo que no es reciclable, porque el PET opaco, señores, no se recicla. No se recicla no porque no se pueda separar, se puede separar, pero es que no tiene mercado después para venderlo. Entonces, ¿de qué nos sirve separar una cosa que luego no va a tener un mercado? Estamos poniendo unos recursos allí para separar algo que luego, en el mejor de los casos, se va a ir a valorización energética. Y os lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Qué pasa aquí? Hacen falta directrices concretas de ecodiseño, pero no unas directrices concretas de repente una plataforma, una herramienta de diseño que sale promovida por una plataforma o por otra, sino tiene que ser a nivel europeo que se exijan unas directrices, igual que ahora se han abordado el uso de los biopolímeros, que al final quedan reducidos a monodosis de café, té y bolsas de fruta y etiquetas, se debe de abordar en el mismo sentido. Entonces, lo que no podemos hacer es obligar a que, por ejemplo, las botellas de PET incorporen un 25% de material reciclado en 2025 si no sabemos primero si somos capaces de satisfacer esa demanda. Porque luego se crean mercados secundarios, alegales, que propician, porque cuando hay una demanda, obviamente, hay siempre el listo que quiere satisfacer la demanda, ¿no? Eso en India lo llamaban el efecto cobra. En India, en la época de la industrialización, y a mí esto me gusta contarlo para que cada uno haga su paralelismo, se dieron cuenta de que morían los operarios porque les picaban las cobras. Y el gobierno hindú dijo, bueno, pues a todo aquel que me traiga una cabeza de cobra, le voy a pagar dinero. ¿Qué pasó? Que los hindúes empezaron a criar cobras en su casa y los operarios no dejaban de morir. Eso era un problema. ¿Qué pasa ahora? Si yo soy un fabricante de PET, solo pagaré el impuesto al plástico cuando ponga en el mercado ese envase, ¿correcto? Si no lo pongo en el mercado y lo paso directamente a un reciclador, ¿qué pasa aquí? Y siento, porque parece que en catalán decimos que estic achacant la llebra, estoy levantando la liebre, pero vamos, es que estas cosas pasan. Cuando no sabemos si realmente el mercado puede satisfacer una demanda, aquí todos nos buscamos la vida, ¿no? Entonces, para poder satisfacer esa demanda hay que primero pensar en ecodiseño. Todo ese uso de PET en cosméticos que no tienen ninguna razón de usar técnicamente un PET, es más, les es contraproducente porque un PET transparente no lo pueden usar muchas veces porque necesitan ciertas barreras y demás. No, hay que prohibir taxativamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Europea te dice, bueno, pero es que entonces aquí estamos entrando con el libre mercado y la libre competencia de cada uno. Bueno, pero es que no nos podemos hacer trampas al solitario tampoco, ¿no? En cuanto a tu pregunta, el ecodiseño es fundamental y el envase es todo el envase, porque a veces una etiqueta interfiere, a veces un color interfiere y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta el mercado que va a absorber luego ese residuo, porque si no hay mercado que lo absorba, no es circular. Esta cuestión, ¿qué es para ti un diseño eco? Es decir, ¿qué caracteriza un producto para que sea efectivamente eco? En contraposición al ejemplo que has puesto, ¿no? Que sería lo que no es eco, ¿no? Aunque se diga que sí. Aquel que se ha probado en las plantas, se ha testeado, que ciertamente pasa todos los procesos de la clasificación y luego el reciclado. Pero que el reciclado, podemos diferenciar entre el reciclado de calidad, que para mí sería el que permite que ese producto, en el caso de envases, vuelva a ser un envase, o un reciclado infrarreciclado, o sea, un reciclado que vaya pues para rellenar volardos, para textiles, por ejemplo, porque, claro, la diferencia es clara, o sea, si yo de una botella puedo volver a hacer una botella, va a haber un 10% de merma, pero no más. Si yo de una botella hago una chaqueta, esa chaqueta cuando acabe el final de su vida útil, o a mí ya no me sirva o lo que sea, no va a tener una recuperación. Entonces estamos perdiendo una botella. De aquí animo a todos aquellos, no os dejéis engañar, no compréis ropa hecha de botellas, por favor, que la botella debe ser botella, no tiene que ser una camiseta. Muy bien, muchas gracias. Y siguiendo con el ecodiseño, le quería preguntar a Santiago, técnicamente, ¿qué retos plantea el ecodiseño, ¿no? En términos más técnicos? Desde el punto de vista técnico en cuanto al reciclado, un poco al hilo de mi compañera sobre el tema de los residuos, el ecodiseño, las normas están ahí, lo que hay que hacer es lo que dice la ley, el tema es cómo hacerlo correctamente para que eso salga bien.
hay una tendencia al greenwashing demasiado grande en algunos sectores. Entonces, el ecodiseño, el envase o el embalaje, normalmente dentro del sector packaging, sobre todo en el sector alimentario, que es donde más consumo o más producción tiene, los últimos años se empleó mucho lo que se conocen como materiales multicapa, es decir, utilizar diferentes materiales para poder prolongar la calidad de los alimentos, que esto es sobre todo en alimentos frescos, que estos duren más tiempo y demás. Entonces, la tendencia durante los años 90 y principios del 2000 fue hacer este tipo de envases que tienen sus ventajas, y con los nuevos planteamientos, si queremos reutilizar, que es la primera opción, o si queremos reciclar mecánicamente o físicamente con unas propiedades correctas, la tendencia actual, al menos entre los productores de envases, es el monomaterial. Es decir, no vamos a renunciar al concepto del multicapa porque tiene unas propiedades que nos permite que un envase sea funcional, porque un envase tiene que ser funcional. Una cuestión es un envase desde el punto de vista estético, y que porque sea estético como en el sector cosmético renunciamos a la funcionalidad del reciclado. Y otra cosa es el concepto de yo tengo que ecodiseñar un material no solo pensando en la función del producto que va a ofrecer ahora, sino que una vez que yo lo recicle pueda convertirlo o bien en el mismo producto o en un producto alternativo. En el caso de la botella de PET que acaba de comentar, es un caso peculiar, porque dentro de todos los polímeros, si bien la ley europea de plástico en contacto alimentario ha cambiado este año, es el único polímero que tiene la aptitud alimentaria. Y eso genera un conflicto en la oferta-demanda, porque es el único material plástico de envase que se puede poner en contacto con alimentos. Y por encima de la legislación existen unos requisitos empresariales, lo que se conocen como las grandes marcas, ciertas embotelladoras de bebidas refrescantes, que tienen unos requisitos que prácticamente copan el mercado. Cuando cambia la ley ahora, la ley de envases, el sector de la alimentación intenta entrar, pero claro, tiene una limitación. Tengo que usar un envase que valga para uso alimentario. Con lo cual, la oferta de PET es reducida. Y dentro del mismo material, y ahí entra el ecodiseño, está en que caemos, has puesto el ejemplo del textil, yo pongo un ejemplo más sencillo, que es incluso un material PET de uso alimentario. La botella de aceite se hace con PET, agregado alimentario, pero es un contaminante para hacer botella de agua mineral o de refresco. De hecho, dentro de los requisitos se coloca, existe una tecnología que es botella a botella, donde tanto las extrusoras, sistemas de lavado, todo el proceso de reciclaje mecánico con aptitud alimentaria aprobado por la EFSA, estipula el 95% del residuo de envase que usted tenga que usar, tiene que usted demostrar por trazabilidad que sea botella de uso alimentario, que sea transparente, porque hay ciertas marcas que por cuestión de marketing utilizan para identificarse o distanciarse una coloración, pero es que si usas esa coloración no la puedes usar luego en el futuro para otra. Cuando pensamos en esa botella de PET, yo pienso en un tapón de polietileno de alta densidad, que creo, no sé si son conscientes, pero la ley obliga ahora que se va a cambiar el diseño. Ese tapón tendrá que ser más pequeño y que sea enganchada a la botella. Tengo un adhesivo de difícil reciclabilidad, que es lo que pega la etiqueta a la propia botella, y encima tengo una etiqueta que va a ser de polipropileno bioorientado o papel, y además el PET. Con lo cual tengo 4 materiales, del que solo voy a usar uno. Entonces, si vemos en algunas marcas que ya están empezando a cambiar, dice, bueno, vamos a hacer que la propia botella tenga la etiqueta. Vamos a intentar buscar hacer un tapón no coloreado, que es una percepción, no sé si algunos observan. Entonces, dentro del sector, el ecodiseño existe, el planteamiento es cómo lo queremos hacer. O lo hacemos para hacer un concepto de economía circular natural, que es decir, volver a obtener el mismo producto, que es el caso de la botella de PET, o podemos hacerlo en un planteamiento y decir, bueno, no puedo llegar al mismo producto, pero puedo sacar o obtener un producto similar. Para mí, yo no hablo de residuos, para mí hablo de caladeros de materia prima. La diferencia con ustedes buscan cómo gestionar un residuo. Yo busco cómo conseguir materia prima para tener material prima reciclado.
Gracias. Sí, de hecho, ahí se puso también mucho énfasis, ¿no?, en el flujo de residuo versus flujo de material, ¿no?, de esta cuestión de que realmente no son residuos, sino que son, o deberían ser, o deberíamos conceptualizarlos como materiales, más bien. Bien, pues pasemos al ámbito de la reutilización, ¿no?, que es algo en lo que el Real Decreto incide mucho y aporta pues muchas novedades, y entre ellas la generalización, podríamos decir así, del SEDR, ¿no?, el Sistema de Devolución, Depósito y Retorno. Y quería preguntarle a Ricardo, en relación con el SEDR y como pues, profesional en una entidad local, ¿qué repercusión tiene este SEDR para los entes locales? Y si ve factible, ¿no?, que esta metodología se generalice. Bueno, voy a retomar la conversación anterior un segundo con el tema económico. Ha salido Victoria, la que conocía por referencias, pero me tiene enamorado porque tiene una concepción totalmente atípica de la gestión, porque ve más allá de lo que hay delante de su nariz y dirige a sus asociados hacia el futuro y no hacia la inmediata materialización económica monetaria. El balance económico tiene que ser triple, no solamente monetario, sino también medioambiental y social. Y eso tiene que ver con el SDR que vamos a hablar ahora. Tenemos que aplicar la economía circular para luchar contra el cambio climático que ha provocado la economía lineal. Por lo tanto, estos cambios económicos llevan a una situación poliédrica. El gran éxito de esta jornada es que hay tantos enfoques desde distintas formas diferentes que nos permiten percibir ese poliedro desde las distintas caras. Sistema de devolución y retorno, estoy siendo medianamente ordenado al decir las cosas. No lo discuto. Está en la LES, dura lex, sed lex. Punto. Ahora, vamos a aplicarlo y cuando no sepa más, levanto la mano y digo, ¿cómo sigo? El 80% de la población española vive en 750 municipios y tenemos más de 8.100. El tema del sistema de devolución y retorno tiene un componente logístico muy importante, y es que la maquinita cuesta que te cagas. Y también unos niveles de ineficiencia que en el estudio económico que figura dentro de sus estudios dice que se financia fundamentalmente con la ineficiencia de los que no devuelven la botella. Es decir, lo que decía Victoria de la cobra. Es decir, si buscamos un sistema para mejorar los niveles de reciclabilidad, que ella dice que de partida le interesa la ineficiencia, vamos mal. Vamos mal. Segunda parte. En ese sistema las máquinas cuestan dinero y además hay que enchufarlas. Consumen energía. Y encima ocupan espacio dentro de los locales comerciales donde se van a instalar, lo cual significa que es un coste añadido. ¿Acaso los que pongan máquinas de devolución y retorno en establecimientos comerciales no van a cobrar por lo menos para compensar los gastos que les generan? Lo lógico es que proliferen de forma inmediata en aglomeraciones urbanas con vivienda en altura. Que nos podamos encontrar con que se hagan fundamentalmente en establecimientos comerciales de grandes dimensiones, porque el pequeño comercio tiene la posibilidad de hacerlo de forma manual. Pero claro, al mismo tiempo, como no compactan, pues nos encontraremos que tendrán grandes bolsones a la hora de funcionarlo. Entonces, todas estas dificultades añadidas parten, porque he oído en muchas situaciones y dicen, pues en Alemania lo hacen. Y digo, pues yo a Alemania no me voy porque se come fatal. Es que cada circunstancia que hay en cada sitio, yo lo de comer a las 12 de la mañana, yo no lo entiendo muy bien. Pero claro, la forma de consumir en Alemania, en Centro Europa en general, es una fórmula de compra semanal o quincenal en un centro comercial donde al mismo tiempo pueden tener esa máquina. Difícilmente encaja con un procedimiento donde en España, estudiarlo con tranquilidad, los procedimientos de venta de alimentos y otros productos, el tamaño en España, el mayor en las zonas urbanas no es la gran superficie, sino el supermercado de proximidad, el sitio donde más se consume. Entonces,
El sistema de devolución y retorno tiene ese problema. El añadido también, que no es medioambiental, sino que eso que hay ahí es un residuo municipal. Un residuo municipal que va a salir del contenedor amarillo, fundamentalmente el PET. Es decir, nos quitan del contenedor amarillo el jamón y nos dejan el tocino. Yo estaría encantado, y eso para decirlo al compañero de al lado, si los residuos son un recurso y una maravilla, tengo 70.000 toneladas que te doy mañana y no te cobro nada. Fíjate qué generoso soy. Al final, si es un residuo, es porque hay que desecharlo porque tiene algunos inconvenientes. Entonces, todo esto que estamos hablando de la recuperación, etcétera, etcétera, es minimización de pérdidas. El residuo es una ineficiencia. El residuo es algo que no está bien. Otra cosa es que puedas aprovecharlo de la mejor de las maneras posibles. Otro problema añadido. Tendremos que modificar las licencias. El objeto ahora, si hace negocio una marca comercial, la que sea, una poco conocida, Mercadona, si hace negocio Mercadona con los contenedores, ¿tendrá que poner en su objeto social y, por lo tanto, pagar impuestos por gestionar residuos? ¿Tendrá que tener en su licencia de apertura un cuarto de basuras? Ahora mismo, el contenedor amarillo, le quitamos el PET y las latas, el jamón, y me dejan la lata de sardinas y lo que no tiene un valor muy específico. Claro, eso subirá el coste de ese contenedor amarillo. En mi planta, lo dije ayer, entra un 15% de PET, pero supone el 25% de los ingresos económicos. Todo el mundo quiere lo bueno y nadie quiere lo malo. Claro, en esa obsesión que yo tengo de buscar padrino para mis residuos, a los que no tengan padrino los tengo que adoptar yo. Y me toca cobrarles el bautizo a mis vecinos a través de una tasa cuando a lo mejor no lo tienen que hacer. Y otro último tema que dejo encima de la mesa. ¿Hasta qué punto el sistema de devolución y retorno y la obsesión no tiene que ver detrás un trasfondo, una vez más, económico de acumulación y monopolización de los recursos? El que ponga en marcha este sistema se quedará con todo el PET, que es el nuevo oro. ¿Cómo se garantizará que esa situación que en nuestra Unión Europea, que no olvidemos que es un club de mercaderes, que después le hemos ido añadiendo cosas, se garantice ese libre comercio? El sistema de devolución y retorno no se discute, se va a implantar. Y mi trabajo, mi obsesión, es que cuando esté en mi municipio sea compatible con los sistemas municipales y que no sea un inconveniente, y también garantizar que asuman hasta el último céntimo su obligación, de tal manera que si tienen que poner una máquina en Peralejo de las Truchas, que lo pongan. Es decir, que no se queden con lo bonito y les dejen al municipio lo feo. Muy bien, muchas gracias. Y ya que has sacado el tema de la recogida selectiva, ¿no?, la recogida separada, quería preguntarte si la recogida separada garantiza el reciclado de los productos que se recogen. Yo he venido aquí a contaros mi libro, pero también a escuchar lo que dicen los demás. Seguiremos escuchando. Entonces, él ha dicho una cosa importante, los envases monomaterial. Y ella ha dicho también algo muy importante, que separa aquello que tiene mercado. Entonces, si la recogida separada lo haces de tal manera que el material que tú separas es fácil de reciclar, podrá tener un margen de maniobra. Pero claro, en esta versión poliédrica, donde las administraciones en general han dejado que los actores económicos camparan a sus anchas de tal manera que los mensajes que llegan a la ciudadanía son diferentes y algunas veces contradictorios. Lo que dice Coembes no tiene que ver con lo que dice Ecovidrio, con lo que dice el Ayuntamiento de Cangas no tiene nada que ver con lo que dice el Ayuntamiento de Valladolid. Entonces los ciudadanos están desconcertados y no hay peor procedimiento que un ciudadano concertado. Si los materiales de los residuos en general y los envases en particular son cuanto más monomaterial mejor, lo cual facilita que haya esa facilidad de separación y reciclaje, y lo que se recicla tiene mercado, podemos llegar hasta el infinito y mucho más. El problema es que el plástico no es ni bueno ni malo. El problema es que no existe un plástico. Hay 7
7 tipos de plástico que después se combinan hasta el infinito. Entonces, como vosotros comprenderéis, en un material que tiene 7 capas, acaba en el rechazo. Claro, todo esto, lo que hablábamos del tapón que él decía, el tapón es que el polipropileno no es que sea no reciclable, sino que en la logística de una planta se cuela por el túnel del Tromel y acaba en el rechazo. Entonces, si ese ecodiseño está buscando solucionar un problema. Lo que pasa es que siempre, y aquí hay mucho profesor de Derecho, la norma se hace después del problema, nunca prevé el problema. Entonces, siempre vamos como Ulises detrás de la tortuga, nunca la pillamos. A mí me parece que todavía el sistema de recogida selectiva en general tiene margen de maniobra. La nueva ley va a suponer un acicate y va a haber nuevos actores, lo cual va a haber un nuevo fomento de esa situación. El tema económico va a fomentar el ecodiseño, es decir, no van a ecodiseñar porque estén comprometidos por el planeta, sino que van a ganar más dinero o van a perder menos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todavía hay margen. Y cada vez que encontremos una nueva acción derivada de esta norma, nos encontraremos que se soluciona un problema y se genera otro. Y habrá que hacer balance. ¿El nuevo problema que se crea es igual o más grande que el anterior? Pues vamos mal. Por lo tanto, levantaré la mano. ¿Cómo sigo? Muy bien, muchas gracias. No sé si querías añadir alguna cuestión, Victoria, a esto, pero sí. no te planteo otra pregunta. Vale. Sí, Ricardo, porque tú también me tienes enamorada porque sé que eres un hombre que además hace autorreflexión y eso me gusta mucho. Vaya por delante que el Gremi de Recuperació de Cataluña es una entidad que desde siempre ha defendido el sistema de depósito, devolución y retorno, porque para los gestores ese sistema nos aporta más cantidad de material y más calidad del mismo, ¿vale? Decías del tema que es un sistema basado en la ineficiencia. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿acaso el sistema actual no está basado en la ineficiencia cuando precisamente te quitan el jamón del tocino? O sea, ahora mismo estamos en una coyuntura en la que los envases con un valor positivo en el mercado están sustentando la economía de la recolección de los envases mixtos, multicapas, PPs que nos están separando. Entonces, eso precisamente es... Yo entiendo que no queráis que se separe el jamón y que os dejen el tocino, porque verdaderamente puede suponer, pero precisamente en esta línea de buscar el padrino que te pague el bautizo, quizá hay que empezar a ecomodular correctamente según el envase que se está poniendo en el mercado, no por peso y material, que es como se está llevando hoy por hoy. No, está claro. Luego, el tema de las máquinas. Hay muchas regiones en el mundo en las que no hay máquinas para la recolección. Y esto, la máquina o sin máquina, hay un fenómeno que se da, que cuando tú vas a un supermercado a devolver un envase, se crea un consumo de que los sociólogos y los que se dedican a los supermercados tienen muy estudio, que es el de la compra por impulso, ¿no? Yo voy, me devuelven 10 céntimos, 15 céntimos, pero a la vez compro el paquete de chicle porque lo tengo ahí en la caja, ¿no? Y esto también pasa. Luego, el SDDR también aporta muchos beneficios medioambientales. El tema de la luz, bueno, quizá puede ser una contra, pero ¿y todos esos envases que nos encontramos cuando vamos por la montaña? Todos esos envases que nos devuelve el mar cuando hay tormenta. Después, si es un residuo no Mercadona o tendrá que darse de alta como gestor. Hombre, no, esto no va a pasar así, porque claro, primero, el residuo deviene residuo cuando uno quiere desprenderse de él, ¿vale? Obviamente, si se establece el SDDR y hay unos residuos que tienen un precio, habrá no uno, sino muchos entes logísticos que tendrán esa fracción. Y como habrá no uno, sino muchos, como hay en otros países, la competencia será transparente. Y no nos olvidemos que en un SDDR yo sé lo que pago o lo que estoy poniendo de depósito. En el sistema actual yo no sé cuánto estoy pagando de punto verde, porque, señores, ¿qué pasa? ¿Que Coca-Cola no me va a repercutir a mí el coste del punto verde? Vamos, como Coca-Cola, como los aparatos eléctricos y electrónicos, como todo aquello que tiene responsabilidad amplia del productor. O sea, que no es que no lo esté... No es que no lo esté sufragando, lo estoy sufragando. Lo que pasa es que no sé cuánto estoy sufragando.
Y claro, también nos encontramos con un tema de que el SDR es un sistema que es absolutamente transparente, porque precisamente porque sabes cuánto se está poniendo en el mercado, cuánto se está recaudando en concepto de depósito, hay toda una transparencia asociada a la gestión y sí que se sustenta sobre la ineficiencia, pero claro, todo esto queda reflejado en las cuentas. Y luego que al final el sistema actual está basado en unas ETMRs, especificaciones de tratamiento del material recuperado, que en estas ETMRs, por ejemplo, para el PET que estamos hablando, te dice que el 95,5% del material de la bala de PET, incluida humedad, es material solicitado. Claro, nos encontramos que todo esto parece que se le da el mensaje a las empresas de que todo lo que se puede separar se puede reciclar, y no es así. Entonces, si estamos de alguna manera siendo benevolentes con un sistema ineficiente, tenemos un problema a largo plazo. Entonces, bueno, para mí, desde el SDR lo que va a aportar es que realmente, primero, va a acabar con el littering, porque si yo no devuelvo el envase y lo dejo en una papelera municipal, va a venir detrás el que lo recoja, y después va a propiciar que realmente el 25% de incorporación de material reciclado en la botella de PET sea de botella de PET. Permitís, y perdona que te haya una citación. La Vanguardia, 4 del 8 de 2017. El sistema se calcula que sean necesarias entre 2.600 y 3.000 máquinas por un precio por unidad que varía entre los 3.000 y los 20.000 euros según el tamaño, y serían los mismos comercios los que se han encargado de costearlo. Esto no es cierto. Por lo que se interesará entre 2 o 3 años de amortización. En todo el discurso de Victoria, que también hace autoanálisis, no me ha dicho que el CSR sea bueno. Me ha dicho que lo que hay ahora es malo. Y tiene razón. Y tiene razón. Lo que hay ahora mismo es una situación donde nos encontramos con que las corporaciones locales responsables del tratamiento nos han impuesto desde el Estado y desde las comunidades autónomas unos convenios donde los que recogemos y tratamos la basura nos encontramos con unas cuestiones. Ayer por la mañana tuve 2 horas de conversación porque me ha rechazado en mi planta las balas de PET. Bien, pero eso significa que este sistema nuevo que estamos diciendo que hay que hacer una gran inversión, y lo que yo más cuestiono es, en primer lugar, que se está privatizando un servicio público. Porque eso que hasta ahora era del ayuntamiento, ahora va a pasar a una gestión privada, que, por cierto, me van a obligar después a contabilizarlo porque será un residuo municipal y tendré que elevar los resultados de este sistema. Lo que esté en otros sitios no se consume. Os pongo un ejemplo de los que a mí me gusta poner. ¿Cuánto se gastan en quitar la cera de las procesiones en Stuttgart? Nada. En Málaga, 250.000 euros al año. La generación de residuos tiene que ver mucho con la cultura y con los hábitos de consumo. Lo que vale para Stuttgart no tiene por qué valer para Peralejo de las Truchas, bonito pueblo de la provincia de Guadalajara. Entonces, tenemos que buscar una situación donde partamos, donde tenemos un problema, y buscar una solución sin dogmatismos, sin sectarismos. Lo que hay ahora mismo no vale. No vale. Pues ya os puedo asegurar que yo, en la Comunidad de Madrid, donde voy a estar sentado a la mesa con los sistemas integrados de gestión, ya me encargaré de buscar que paguen todo lo que tengan que pagar. Y, desgraciadamente, una de mis mayores reticencias con el SDR es que no me voy a sentar con ellos nunca, porque van a ir a su bola, con unos residuos que son de mi responsabilidad, porque su ineficiencia va a acabar en mi contenedor. Y eso de jugar a las cartas con uno que gana siempre, no me gusta. Pero va a acabar en tu contenedor. Yo eso lo dudo un poco. Seguramente habrá un tiempo de transición, pero en cuanto tú le pongas 15 céntimos a una botella, te aseguro yo que los propios de la planta la van a separar y luego se van a ir a donde sea a que les devuelva los 15 céntimos. Al final habrá mucha gente que con esa caridad presunta, en vez de meterlo dentro de la maquinita, dejarán al borde de nuestro contenedor para que venga un desprotegido y utiliza la botella, como pasa en Estados Unidos. Claro. Bueno,
Pero eso no es malo, se recoge, ¿eh? Bueno, pero Esto garantiza por lo menos la finalidad del SDR, ¿no? Que la botella no quede en basura dispersa, sino que se le dé una recoge gestión. separadamente. Pero- Y eso es una bala que va directamente al reciclador final. No tiene costes añadidos de ¿de quién? tratamiento. Hasta ahora el residuo era mío. A partir de que esté en la máquina, ¿de quién es? Del sistema que lo organice, el SDR. Bueno, en cualquier caso vemos que este es un tema candente, ¿no? Que no vamos a solucionar ahora mismo y con lo cual lo dejamos ahí, pululando. Lo cierto es que hay dos sistemas, ¿no? Que siempre han existido desde que se exige, desde el 2008 de hecho, ¿no? Y hubo países como España que optaron por el SIC, en su día ahora es el scrap, ¿no? Y se ha visto... Perdona, pero es que el residuo tampoco es tuyo ahora, Ecoembes hace sus subastas. Que no. ¿Cómo que no? Que no. Las balas de Vamos a PET, ver, ¿quién las vamos a ver. subasta? El residuo es mío. Otra cosa es que yo llego en los convenios, es que hay mucha generalización y hay que entrar... tú llegas a la conclusión por defecto. El residuo es mío y dentro de los convenios, en todos, existen la posibilidad de la garantía de retoma o de la comercialización directa por parte del ayuntamiento. Yo se lo vendo a Ecoembes. Y se lo vendo a Ecoembes porque como mi negocio no es dedicarme al tráfico de balas de PET, sino mi negocio es prestar un servicio público, para mí es más cómodo que me den una garantía de retoma y un precio justo. Pero cualquier ayuntamiento o cualquier entidad local que gestiona sus residuos puede adherirse o no al sistema de retoma. Pero Y de hecho, hay algunos materiales en algunas plantas que salen directamente de la planta por parte del propietario o del gestor de la planta hacia el reciclador. Pero que yo puedo entender que esa visión política de lo que estamos hablando, todo lo que has dicho es verdad. Todo lo que has dicho es verdad. Y todo lo que he dicho yo también. El problema, ¿dónde está el punto de inflexión y cruce de intereses? Y ahora, si los recicladores al final lo que necesitan es el material y están aquí viendo cómo nos tiramos la pelota y dice, a mí mientras me llegue... Claro, a mí mientras me lleve, pero me llegue cuando tú a una planta de reciclador de PET, de escama de PET, le entran 50.000 toneladas de residuo al año y solo le salen 30.000 de PET, de escama de PET, de materia prima secundaria. Y no nos olvidemos, porque esto va más allá de ti, de mí y del precio, porque al final la Unión Europea, lo que está ahora, desde el año 19, lo que pasa es que aquí en España estamos haciendo un poquito así, pero lo que se tiene que contabilizar como reciclado es lo que sale estas 30.000 toneladas, no las 50.000 que entran, que es lo que hasta fecha de hoy se está contabilizando. Y vamos a pinchar, igual que van a pinchar todos los Estados miembros, también te digo, pero al final es lo que nos interesa, porque es que si no nos estamos haciendo trampas al solitario, estamos teniendo una visión muy cortoplacista. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la situación tiene que ver con esa evolución, de ese cambio de las reglas del juego. Solucionaremos problemas y se generan otros nuevos. El problema es el balance. El problema nuevo que se surja garantizando no solamente la unidad del mercado, sino que el servicio público, estamos hablando de la realidad local que estoy planteando. En Barcelona, en Fuenlabrada y en Santiago de Compostela, el sistema de devolución y retorno es muy viable. En ese 20% de la población, que no es poco, un 20% de la población vive en municipios de menos de 10.000 habitantes. Tienen derecho también. Pero también sus consumos son diferentes. Pero vamos a muy misma, diferentes. Que es que un ciudadano que vive en una aldea de 20 habitantes tiene el mismo derecho que uno que vive en una de 2 millones. Claro, Entonces, pero le viene el en tema de melonero la y el del gestión de los congelador. residuos forma parte de la obligación de las corporaciones locales porque es un derecho de los ciudadanos. Entonces, Bien. esto es una concepción complicada. Podríamos estar horas y horas, ¿no? Lo cierto es que a lo mejor el CDR garantiza que no vayan tantos residuos a vertederos. Esta Es una moderadora opción. no es nada neutral, ¿eh? Después, no, claro que sí. Yo solo lanzo cuestiones. Desde la REDA, por otro lado, es cierto que los entes locales deben garantizar, ¿no?, los objetivos de la ley, ¿no? Como bien dices, que como funcionario público, como servidor público, tienes que hacer caso de la ley, ¿no? Con lo cual, evidentemente, considero que plantea unas preguntas, ¿no?, y unas incógnitas que no sabemos, que en otros países pueden funcionar o no. Yo he vivido 2 años en Alemania y por experiencia propia funciona, o sea, yo lo he vivido y funciona en las tiendas pequeñas y en las tiendas grandes, pero bueno, es cierto que veremos en un futuro a ver cómo esto se desenturtuliga, que se dice en catalán, ¿no? Cómo acaba solventándose o cómo acaba dando más problemas, ¿no?, a la administración o no. Aún así, a lo mejor también una reflexión, no sé,
la administración pública se ha quejado durante muchos años, ¿no?, del peso que le supone la gestión de esos residuos, ¿no? No sé si el SDR le quita un poco de ese peso o no, en tanto que prevé otros sectores. Pero bueno, en cualquier caso, ahí me gustaría escuchar también a Santiago y cambiar un poco de tema y más abordar la cuestión de la trazabilidad de los productos, ¿no? Porque hemos hablado que al final, todo dicho, si llega al reciclado, pues perfecto, ¿no? Y te has sacado el tema de que no solo importa la cantidad, ¿no?, sino también la calidad, ¿no? Y luego abordaremos esa cuestión desde tu punto de vista, ¿no? Pero me gustaría saber, para el técnico, ¿no?, como te has presentado, ¿no?, como Santiago, esta trazabilidad, la importancia que tiene para garantizar la economía circular y pues cómo se debe desarrollar para garantizar el éxito en el reciclado, ¿no?, en esta trazabilidad. Vale, voy a intentar ligarlo con el tema anterior, entonces ya le dejo más sencillo. Está claro que el sistema necesita una fuente de financiación para gestionar, porque, ¿cómo es la expresión? ¿Quién va a pagar esta fiesta? Alguien la tiene que pagar, normalmente el ciudadano. Personalizamos mucho en el PET, el sistema, y lo que nos olvidamos siempre es el del volumen. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. El puerto más grande de España llamó una vez a la puerta y nos dijo: vamos a reciclar todo el envase que hay aquí, que somos el más grande de España. Muy bien. ¿Cuánto habéis recolectado este año? 50 toneladas. Valtalia tiene 2 fábricas solo en Galicia y hacemos 50.000 toneladas al año. Dije: mira, es que lo que tú recopilas en un año, yo no me llega ni para un día de fabricación. Entonces, los SDR, lo que más valor da a un reciclador, y aquí creo que hay un matiz, porque ponemos valorización de envases y nos olvidamos de una cosa que se llama embalaje, que son las plataformas logísticas, porque los envases van embalados. Y eso, si hablabas de jamón, para nosotros es solomillo, caviar y lo que quieras, porque es lo más limpio que hay y es el mismo material, y esto es que ya ni siquiera hay que lavar y secar. Es directo. En cuanto a las corporaciones locales, la Unión Europea, un informe del 2021, lo deja claro, dice: el problema lo tenemos en las autoridades locales insulares, que consumen el triple de envases que la Europa continental. No olvidemos que Creta, per cápita, tiene casi 4 veces más de consumo de plástico de envase y embalaje que alguien que viva, has dicho Stuttgart, elige el pueblo hermoso de la Europa continental. Porque todo lo que va a una isla, se importa y se exporta y hay que transportarlo. Por lo tanto, hay que embalarlo, hay que envasarlo y hay que llevarlo hasta ahí. Fuera del producto que se vaya a consumir. Todos los días, porque el periódico llega todos los días físicamente, llega todo. Luego queda otra parte, para que cualquier sistema funcione, que no voy a entrar en un debate de este tipo, yo lo veo desde el punto de vista técnico. En el sector del reciclado, de los que llevamos ya unos cuantos años, la principal preocupación que hemos tenido hasta ahora, además de la medioambiental, ha sido la trazabilidad. De hecho, las mayores certificaciones reconocidas dentro del sector son de trazabilidad. Cuando cogéis una bolsa de la compra y le veis un logo azul, la certificación Ángel Azul, que es una certificación del gobierno alemán, pues está reconocida en toda Europa. Si nos vamos a los países escandinavos se llama cisne negro. Y si nos vamos a la Europa ya central, mediterránea, Eucerplast, que se está sustituyendo, este año creo que va a ser el último año que existe, y se está sustituyendo por Reciclas. Es una certificación que lo que viene a decir es: muy bien, si algo es reciclado, es que alguien lo ha reciclado. Y si alguien lo ha reciclado, es que ha cogido un residuo. Usted tendrá que demostrarme todo eso. Antes de la ley de envases, en el 2018 se crea la primera ley, que es la de ley de bolsas, que dice: toda bolsa, un primer producto que entra en concepto de economía circular, que dice: toda bolsa de más de 50 micras que pueda llevar a un supermercado y pueda recolectar tiene que tener entre un 50, un 70 y un 70% certificado de que sea reciclado. Entonces, la trazabilidad es la única garantía, casi, que tenemos para poder demostrar que estamos haciendo economía circular, porque si no vamos a caer en políticas de greenwashing
Yo me he encontrado empresas que me han dicho, esto es reciclado, materiales que no se pueden reciclar directamente, materiales que no pueden, antes lo comentaba, el PET es el único plástico que se suele usar como actitud alimentaria. Me han dicho de todo, que se puede usar reciclar cualquier otro material. Para que algo funcione o no, que habrá que debatir cuál sistema es mejor, pero lo que está claro es que hay que meter dinero en el sistema para que esto funcione. Tanto las entidades locales como los gestores, como el usuario final, que es el ciudadano, porque es desde el principio al final, ese ciudadano tiene que tener una garantía de que lo que le ponga ahí, que es 100% reciclable, pero llega el de marketing, le ha dicho, pon reciclable. Reciclado no, porque no sabemos si es, pero como ya ponemos 100% reciclable. Me recuerda mucho la frase de 0% de azúcar, luego le tienen que poner abajo añadido. Azúcar lleva. Pues esto, tenemos que crear herramientas para que la economía circular sea objetivamente cierta. Entonces, básicamente tenemos criterios científicos del tipo de huella de carbono, huella hídrica. El gobierno danés en el 2018 hizo un estudio de envases y de todos los envases que en un supermercado puede consumir y dice, si usted compra todas las semanas, este es el mejor tipo de bolsa y es esta que tiene que hacer. Si usted compra una vez al mes, este es el tipo de embalaje o envase. Trazabilidad es la herramienta en la que todos tenemos que ser partícipes y demostrar, y eso lo voy a ligar con el tema anterior, que es el ecodiseño, dentro de esos nuevos sistemas de garantes de trazabilidad, esas certificaciones, ya estamos yendo un paso más allá que nos indica el grado de reciclabilidad de un producto. Es decir, que cuando el consumidor vea un producto, hay una escala que es similar al Nutri-Score, entre el A y F, y diga cuán más o menos es reciclable este envase. Yo al final, yo estoy más enfocado, por ejemplo, en el polietileno de baja densidad flexible. El 48% del envase es polietileno, pero dentro del polietileno está el 2 y el 4, eso que ponéis en los triangulitos. Y dentro del 2 y el 4 están los que son rígidos y los que son flexibles, porque unos van por el trommel, unos son rodantes y otros son planares. Entonces, y aún así esas fracciones tienen el volumen suficiente. En el caso del SDDR, ¿funciona? Sí, pero esto es como el reciclado. A mí me viene la gente ahora con el reciclado químico. Es otro sistema, no existe una solución. Normalmente cuando alguien está, el usuario final, el ciudadano llega, espera una solución mágica y que esto vaya a solucionar todos los problemas. No, es un problema complejo, existen muchas formas de atacar ese problema. Ricardo, no sé si querías añadir alguna cuestión, algún comentario a lo que has dicho. Un pequeño comentario que él, al final, pues ha sido un hombre equilibrado, como va a recibir materiales por los dos lados, pues tampoco vamos a discutir. Os pongo un pequeño ejemplo. Dinamarca tiene normalizadas las botellas de cerveza, es un gran consumidor de cerveza, de tal manera que todas las botellas de cerveza están normalizadas para utilizarlo cualquier marca, medioambientalmente precioso. Eso significa que el mayor productor de cerveza del mundo, o de la Unión Europea, que no es Alemania sino Francia, no les vende un clavel, porque las botellas de cerveza que llegan a Dinamarca se tienen que llevar el casco. Entonces, lo que medioambientalmente es muy positivo, en el tema de Carlsberg, probablemente la mejor cerveza del mundo, tiene prácticamente el monopolio del mercado danés. Evidentemente, el tema del sistema de evolución y retorno, como tú has planteado de una forma brillante, en primer lugar hay que ver qué pasa con él, y es un elemento más. Y para iniciar la conversación que hemos tenido, lo importante es que no se produzcan residuos. Es decir, tiene que haber un cambio de hábito de consumo. Ayer un amigo mío dijo aquí, no os paséis, que yo vivo de gestionar residuos, pero lo ideal es no producir residuos. Eso es una utopía, tenemos que ir a una minimización. Producir los menos residuos posibles, que esos mínimos residuos se prevea en el proceso, no solamente del residuo final, sino toda la cadena de fabricación, distribución, comercialización y el consumo doméstico e industrial, que sea lo más circular posible y que se hagan continuamente balances de que eso tenga una salida final.
El otro día me tiré hora y media discutiendo la nueva normativa sobre recogida de colillas. ¿Selectiva o no selectiva? Y yo, en mi tocinez a nivel de suelo, dije, ¿y la recogíamos selectivamente para qué? ¿Qué se va a hacer con ellas? Preguntemos a la industria tabaquera cuál es su voluntad, porque si no, lo que tendrán que hacer es compensar económicamente su perjuicio ambiental. Por lo tanto, yo creo que hemos dicho muchas cosas, pero sí estamos de acuerdo. En el fondo, lo que pasa es que tenemos intereses contrapuestos. Así de sencillo. Muy bien. Oye, a lo mejor se pueden hacer cojines, ¿no? Antes hubo una moda de recoger las colillas para hacer puffs. Vete a saber. Oye, todo es planteárselo, ¿no? Bueno, quería preguntarle, Víctor, si quería añadir algo y también si querías insistir en la cuestión de la relevancia de tener un buen reciclado de calidad, ¿no? de los materiales, que sé que este tema también te... Absolutamente, o sea, es que si es verdad que hay que cambiar modelos de consumo y parece contraproducente a los intereses que yo defiendo, porque al final yo tengo 450 plantas de gestión de residuos asociadas, pero es que perdonadme, pero para la mierda que nos entra, mejor que no nos entrara muchas veces, está claro. El residuo que se genera tiene que ser de calidad, porque es que si no, no podemos hacer nada. Monomateriales, estoy absolutamente de acuerdo. Ya buscaremos con I+D. Es verdad que el sector de los residuos está haciendo, desde hace 10 años para acá, está haciendo unas inversiones en I+D increíbles. Muchas veces llegan a buen puerto y otras veces no. El tema del reciclaje químico parece que la gente lo plantea como que va a ser la solución definitiva. Perdonadme, pero es que el reciclaje químico también es bastante selectivo, es decir, no le puedes meter todo, o sea, no, claro, los tubos de riego los reciclan perfectamente, ya claro, y yo también mecánicamente, escúchame, o sea, es que al final, claro, y el problema, la ventaja que tiene el reciclaje químico versus el mecánico es que ciertamente da una calidad del material obtenido mucho mejor, pero porque hace una despolimerización para volver a polimerizar y entonces la molécula... Cuando puede, no, claro. Entonces la molécula es igual a la virgen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es la única ventaja que tiene, porque por lo demás también tiene un coste energético brutal. Y en el momento en el que estamos, ya me contaréis, ¿no? Por eso, ¿cuántas plantas hay de verdad de reciclaje químico que no sean pilotos hoy por hoy? Pues yo voy a hacer aquí, aunque hago publicidad, pero bueno, voy a poner 2 ejemplos que sí que han funcionado en corporaciones locales o entidades privadas. Tengo el Grupo Valtalia también, el gestor de residuos, entonces estoy contigo, te comparto, no te preocupes, estoy contigo. Yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, nos pusimos en contacto con una cooperativa, porque no olvidemos que el mayor generador, hay 3 fuentes fundamentales, el postconsumo, el RSU, el postindustrial, mal llamado postindustrial porque es postconsumo, y luego está el agrícola. Entonces el mayor consumo agrícola está Almería, Murcia, podemos pasar por ahí. Entonces la cooperativa con su gestor de residuos recopila esto, pero al final la agrícola tiene un problema, es tierra más plástico. La tierra, o sea, estoy pagando por tierra lo que no es. Sin embargo, hicimos un proyecto de economía circular y hoy está la importancia de la trazabilidad. Nosotros pudimos obtener materia reciclada y la propia cooperativa, que es una cooperativa que no puedo decir el nombre, puede generar productos de decoración que venden en su supermercado, es decir, maceteros, equipos, con lo cual no tiene residuo que le interese. En sectores privados también funciona. Este sí lo puedo decir porque es público. Aquí no sé cuántos kilómetros hay, pero está la plataforma logística del Grupo Vegalsa. La primera certificación en España que se ha creado se ha hecho aquí con el Grupo Vegalsa, Valtalia y otra empresa gallega que está en Carballo. Hablamos de certificaciones de residuo cero, de economía circular. Entonces, voy a decir lo mismo, donde tenía el volumen, es que en esa plataforma lo que suministra a todos los supermercados de Galicia llega allí, por logística inversa. Entonces, nosotros somos capaces de recopilarle ese residuo, compactar, porque transportar aire es medioambientalmente y económicamente muy caro. Obtener una materia prima reciclada para ellos y vendérselo a otra empresa que esté relativamente cerca, porque no hay que olvidar otra cosa, que todo esto de la economía circular funciona muy bien con kilómetro cero, porque la huella de carbono está ligada al transporte, pero ahí el problema en los ayuntamientos pequeños. Y darle esa siguiente empresa, es decir, estaba Grupo Vegalsa, Grupo Valtalia,
Plásticos de Carballo, que es un proveedor que le hace las bolsas al grupo Vegalsa. Entonces Vegalsa ahora certifica en los supermercados Eroski, en algunos de ellos, que sus propias bolsas no es que sean de materia reciclada, es que si no las genera de su propio residuo. No quiere decir que sea de la misma bolsa, es de otro residuo. Claro. Porque al final, no pagar la tasa de residuo y quiero cobrar por el otro lado. Y además, por un producto que por ley, tú vas al ciudadano, va al cajero y dice, quiero una bolsa, sí, pago. Eso también es una de las cosas que se está dando hoy por hoy, que cuando vemos material reciclado incorporado, hay mucha gente que tiene la tendencia a pensar que, mira qué bien, es del residuo que yo genero en mi casa. Muchas veces el material reciclado incorporado es de residuo postindustrial, que es un residuo que, como él decía, es un residuo que viene, claro, totalmente separado. O sea, aquí es donde se juega. Es que la industria del plástico reciclado ha incorporado tantísimas toneladas, tal. Vale, pero ¿posconsumo o posindustrial? Porque el posindustrial no nos preocupa. O sea, está funcionando perfectamente. Es un residuo con valor positivo. El residuo con valor positivo es aquel que tiene un coste de mercado que supera la gestión, pero en cambio el residuo doméstico hay que apretar más al padrino. El padrino no está pagando el bautizo. Muy bien, pues quería plantear una última pregunta a Santiago y luego daremos pie al debate para dejar unos minutos para las intervenciones del público, tanto el presente físicamente aquí como el presente virtualmente. Y entonces, es la cuestión de qué retos tecnológicos, ¿no?, nos depara o plantea las nuevas exigencias del Real Decreto en términos de reciclado o en estas cuestiones. ¿Qué retos tecnológicos? Estamos hablando de envases, no de Sí, de residuos. envases, claro, por supuesto. Para nosotros, desde el punto de vista, además de tecnológico, nos preocupa uno que es el scrap. Porque como gestores de residuos no sabemos cómo va a afectar al colector. No voy a sacar ese tema, pero voy a repetir. Hasta ahora había unos caladeros de materia prima que era el gestor de residuos donde tú podías asumir y obtener la materia prima para reciclar. Cuando entren los scrap o el scrap que gane o el que sea, habrá que ver. Dentro del reciclado mecánico, y pensando en entidades locales en las que lleve, existen básicamente 3 sistemas de reciclado, tecnológicamente hablando, que es el mecánico, que es pasarlo, obtenemos un material reciclado que normalmente tiene unas propiedades un poco peores que el material virgen. Luego está el reciclado físico, que es lo que más se está trabajando actualmente, que se hace un upcycling, es decir, que yo por lo menos la calidad de mi material reciclado que tenga sea equivalente al virgen. Y esto lo digo como equivalente porque parece mentira a veces que hay que decirlo, pero virgen no es reciclado, no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Es el mismo concepto que había con el papel antes, cuando se tenía papel reciclado, es que no es blanco, no, es que es papel reciclado, o sea, ¿hace la misma función? Sí, ¿te sirve? ¿Es más ecológico? Sí, no hay más cuestión. Luego está el reciclado químico, que según que algunos lo presentan como una solución para todo, y yo creo que la primera tendencia es decir que no hay una solución para todo. Entonces, estamos trabajando en distintos frentes, por lo menos desde nuestra corporación. Entendemos que el reciclado mecánico de residuos sólidos industriales es compleja, porque parece que la gente entiende que esto entra aquí y sale por aquí y ya está. Los sistemas de... No voy a entrar en aspectos muy técnicos, pero lo que es la fábrica de reciclado tiende a tener residuo cero y que todo el residuo, que es nuestra materia prima, se convierta en materia prima reciclada. Entonces, toda la maquinaria, sistemas de lavado, secado, extrusión, filtrado, han avanzado muchísimo y podemos, a día de hoy, reciclar materiales de caladeros que antes no se podían. Sobre los cambios normativos, el mercado el sector de la transformación, las petroquímicas, tienen que adaptarse porque se les ha acabado parte de su negocio, es decir, ahora tienen que hacerlo todo con material por ley. Entonces, esto exige que hay que reformular todo, no se puede consumir igual. Y el último, me encantaría ponerme a hablar ahora de los aspectos técnicos, pero no quiero liar, pero la mayor tecnología que
existe y que funciona, y siempre la digo cuando tengo una intervención, es la educación. La mejor tecnología de separación, colección y reciclaje es el propio ciudadano. Pongo un caso bien sencillo. Cuando la ley obligó a que las bolsas de plástico de menos de 50 micras sean de plástico biodegradable, que es ese que tenemos en las fruterías de los supermercados, ¿veis? Ese es que tocáis, que me dicen, bueno, tiene patata o viene de PLA, PHB y demás. Claro, el concepto del ciudadano es resuelto. Esto es biodegradable, lo puedo tirar. Error. Si es biodegradable no quiere decir que tú lo puedas tirar como un residuo porque no lo estamos gestionando. 2. Esto es plástico, sigue siendo plástico, lo tiro en el contenedor amarillo. Error. Esto es biodegradable, tiene que ir al contenedor marrón, negro, depende de la comunidad autónoma, que ese es otro tema que esté. Entonces, el ciudadano, que es el que al final creo que está pagando la fiesta, tiene que conocer la tecnología que tiene que usar. Y nosotros, nuestra tarea es mostrarla. Dentro de equipamientos tecnológicos, nosotros creemos que ya estamos desarrollando, no solo nosotros, en otros países, mecanismos para que por lo menos el material reciclado no solo sea igual en propiedades que el material virgen, sino que entre en otros sectores. Hasta ahora, pensar que vosotros las salidas de material reciclado eran en sectores muy focalizados. El alimentario, algo en el sector del envase y embalaje doméstico, ¿no? Pues un cubo de basura, la bolsa de basura es el clásico ejemplo del mismo. Pero es que ahora por ley el sector automóvil va a entrar y tiene sus exigencias. El sector cosmético va a entrar y tiene sus exigencias. No, que le echen color. No es que el problema es que le den solo, es que le preocupa mucho el olor, que no puede oler. Cuando digo cosmética, pensad que el sector cosmético, solo como ejemplo, para 25 miligramos de producto, emplea 125-150 gramos de embalaje o envase. Y encima vais a pagar entre 30 y 50 veces más de lo que realmente es el producto. Lo que estáis pagando por una serie. Entonces tenemos que adaptar tecnologías para proveer a esos nuevos sectores de actividad. De ahí lo de ecodiseño, monomaterial, materiales no sustitutivos, pero sí que se adapten mejor a las exigencias que la ley indica que el mercado tiene que regular ahora, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias. Santiago, no sé si queréis añadir alguna cuestión al respecto, ¿no? Vale, quedaría otro tema que ha sacado sobre la mesa, ¿no? Que es el tema de la concienciación o la educación, que desde los entes locales, evidentemente, se tiene mucho poder a priori, ¿no? para poder hacerlo. Pero esto daría también a otro debate. Vamos a dar la palabra al público. No sé si tenéis intervenciones. Hay una aquí y otra allá atrás. Hago ya una pregunta que hay en la sala virtual. Vale. Dice, ¿qué os parece que el sistema de retorno se vea obligado a pagar una cierta cantidad al ayuntamiento en el que se recojan los envases para evitar toda la pérdida del jamón que nos han quitado? Esto va por ti. ¿A cambio de qué? Es que a mí hay una ficción. Mi mujer es profesora de economía y me ha hablado de la ilusión monetaria. La ilusión monetaria es que te dan mucho dinero y digo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio qué tengo que dar? Es que en el tema de la gestión de los residuos, yo lo que quiero es gestionar lo menos posibles. O sea, a mí no me vale tener muchos ingresos. ¿Cuál es mi contraprestación? Lo que sí es cierto es que esta nueva situación tendrá un tema de reequilibrio. Vamos a vivir una crisis de ajuste, una importante crisis de ajuste. El cambio de reglas va a hacer que lo que antes valía ahora no valga y lo que ahora tiene que valer todavía no se ha creado, porque la necesidad de instalaciones necesitan inversiones y autorizaciones ambientales. No te quitan 2 años para poner en marcha una nueva planta, vamos, bajo ningún concepto. Entonces, la educación es muy importante, pero también la adaptación del mercado. Tú no le digas a un ciudadano que tiene que ir a consumir retornable para la reutilización si resulta que en su zona no se lo dan. Que eso es uno de los mayores problemas que tienen los temas de difusión.
Y después están lo que llamáis muchas veces la administración. El ente abstracto administración no existe. Hay un montón de administraciones autonómicas, estatales, locales y después, dentro de la misma administración, intereses contrapuestos. En el ministerio, están en el mismo ministerio energía y residuos y no dicen exactamente lo mismo. Entonces, esa normativa es fundamental. Les voy a contar la importancia de la normativa y de su cumplimiento. En el mundo tardorromano, la mayor fuente de proteína animal era el cerdo. Bien, en el vertedero de Secunda, que es un arrabal de la Córdoba islámica en el año 800, no hay un hueso de cerdo. Y todo por un cambio normativo. Es decir, que no solamente es la voluntad de los ciudadanos de cómo consumen, y después hablarán representantes de los consumidores, sino lo que les ofrezcan. Yo soy consumidor compulsivo de bichí catalán. Yo no encuentro en ningún sitio que me den bichí catalán en envase retornable, que está solamente ceñido al sector Horeca. Todo esto, insisto, funciona como una cremallera. Un diente solo no funciona. Tiene que haber un funcionamiento armónico. Y más aún, y para acabar con una imagen muy gráfica, esto es una pila de naranjas que está ahora mismo en un cierto equilibrio y como empujemos una naranja muy fuerte para colocarla en el sitio que tenía que estar, nos podemos encontrar que lo tiramos por el otro lado. Va a haber un momento apasionante que yo voy a disfrutar muchísimo, pero muy complicado y que va a necesitar mucho trabajo y mucho diálogo desde la discrepancia. Además, hay que tener en cuenta que la economía circular es una economía colaborativa, absoluto. Nosotros estamos viendo como por primera vez en la historia, a través de un proyecto con DRIA de Soluciones Ambientales, que es el sello de reciclabilidad, nos vienen grandes empresas que nos piden hacer pruebas, testear envases para ver qué mejoras pueden hacer. Y claro, o sea, ¿desde cuándo se ha preguntado al reciclador si la basura era algo oscuro, feo y malo? Pues ahora no. ¿Os parece a dar voz a las 4 personas? Estaba primero ella, la chaquetita verde, luego por ahí atrás, luego había otra palabra aquí y hay otra. Son las 4 que tengo contabilizadas. Hola, si podéis ser concisos, os lo agradeceremos para poder estar en tiempo. Gracias. Entonces, rápidamente felicitar a la organización por todos los ponentes y ya me declaro fan del señor Ricardo. Y dicho esto, no sé, invitar a una reflexión en cuanto a las máquinas que se pretenden a lo mejor poner por todas partes. La tecnología está muy bien, pero hay que pensar si merece la pena. Cuando entramos en pandemia, pronto, cuando empezó el colegio, ya todos los padres y todos los profesores nos pedían que pusiéramos a diestro y siniestro aparatos de purificación de aire. Todos pensamos que lo podemos arreglar con una máquina. Yo pienso que hay que pensarlo bien antes de meter otro residuo, porque cada máquina de esas va a ser otro residuo que, a lo mejor dejará de funcionar pronto, necesitará un mantenimiento, cuando esté lleno, ¿qué pasa con ese residuo? Quedará al lado de la máquina. Bueno, eso, invitar un poco a esa reflexión de si merece la pena. Además que estamos ante una crisis de materiales inmensa, que todas esas máquinas necesitan sus materiales, sus computadoras, todo eso. Y después, en cuanto, otra parte que me encantó, la frase que ha dicho Santiago, la mejor tecnología es la educación, ¿no? Y el problema es la duda de los ciudadanos. Yo ahora en mi ayuntamiento, creo que no lo dije, soy concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomiño y me encuentro que ahora los ciudadanos, como dudan tanto y se sienten culpables por no echar la basura donde tienen que echarla, pues aparece la bolsa al lado del contenedor. Y yo dudo, entonces lo echo aquí y que el operario que viene en el camión a tantas horas de la mañana pues se encargue de separarlo. No sé. Yo creo que tenemos que, sobre todo desde lo local, facilitarle al ciudadano, explicarle bien las cosas y eso, facilitárselo para que lo pueda hacer lo mejor posible.
Gracias. Si os parece, hacemos las 4 intervenciones seguidas y luego pues la mesa de la respuesta, si es oportuno, que espero que sí. Gracias. Yo os quería dar la enhorabuena por la mesa de hoy, porque veladamente lo que ha salido es una palabra que es la cuestión de la priorización. Está muy bien la educación. La mayoría de muchos de los que están por aquí son gente que trabaja o está ligada a los entes locales, ¿vale? Que son los que al final tienen que trasladar eso a la ciudadanía. Los que nos toca la parte de la planificación de llevar esto a la ciudadanía, que al final es lo que estamos hablando, hay algo que a los ayuntamientos les cuesta mucho, que es la priorización. Y la priorización, aunque suele a veces estas cuestiones no se suelen decir, pero en Galicia tenemos 300 y pico ayuntamientos, pero tenemos 30.000 núcleos de población, la mitad de núcleos de población de España, donde en la gran mayoría, lógicamente por costes y porque la cosa nos ha llevado ahí, hay un contenedor verde de RSU en la gran mayoría de esos núcleos de población. Ahora se nos plantean todos estos retos. Pero ¿dónde de verdad, lo comentaba Valtalia, dónde de verdad tenemos que priorizar? En el industrial, en los grandes productores. Eso desde la parte local, a mí, trasladándolo de diversos ayuntamientos donde se trata, es decir, no recojas. Lo que tienes que hacer como ayuntamiento, como prioridad, es no recoger. Se está recogiendo los polígonos industriales, se siguen recogiendo a día de hoy, aunque la ley está aprobada desde abril, se siguen recogiendo los residuos industriales que no van a valorizar de ningún tipo y que la ley obliga a que sean valorizados. Entonces, yo creo que, como traslado de muchas de las cosas que hay aquí, la palabra priorización. Van a haber tenemos que sacar nuevas tasas, nuevas normativas, priorización, porque está muy bien que queramos recoger el último envase de la última casa, de la última aldea, donde tiene que ir el camión a recoger ese, y efectivamente queremos tener ahí un contenedor de envases. Vale, pero como priorización, para lo que tenemos que hacer es, primero, dejar de recoger. Segundo, priorizar dónde están los volúmenes de verdad. Cuando se habla de los sistemas de retorno y todo esto, pues claro, suena duro. A nivel administración, no, yo tengo que darle los mismos servicios a todo el mundo de mi ayuntamiento. Ya. Pero si primero tienes hecho lo gordo, después te vas al detalle, a la mejora, a la excelencia. Y esa reflexión yo creo que es muy interesante en el momento que estamos, porque desgraciadamente, venís de Cataluña, desgraciadamente en Galicia estamos donde estamos y tenemos la estructura poblacional que tenemos. Entonces, la cuestión de la priorización es muy, muy, muy importante, creo yo, en este momento en el que estamos. Muy bien, muchas gracias. Raquel. Sí. Por ahí había otra palabra, ¿no? ¿Sí? Enhorabuena a todos los ponentes, magnífico. Quería apuntillar una cosita, por si hay algún envasador escuchando. Por supuesto, todo material mejor, pero eso es algo genérico. Cada caso hay que verlo en concreto. Por favor, no pongáis botellas de PET, etiquetas de PET o slip de PET, que luego nos encontramos lo que nos encontramos. La pregunta sobre todo es para Victoria. ¿Hay una gran diferencia entre el diseño para el reciclaje teórico y la reciclabilidad real? Ha hablado Santiago de clases A, B y C de grados de reciclabilidad. ¿Os habéis encontrado envases que son de clase A, teórica, pero que luego en la realidad os habéis encontrado que no se recicla o que no tiene flujo de reciclado real? Contesto, ¿no, Aitana? No, espera, espérate a la siguiente, ¿vale? Y ya contestáis. Gracias, Victoria. Nada, también agradecer. Súper interesante la mesa y una pregunta quizá a Santiago, que quizá estamos pasando un poco durante todas las jornadas, quizá una visión muy localista a nivel España.
quizá un poco de iniciativa de ver un poco lo que se hace en Europa, pero muchas veces perdemos el ámbito global. Yo pienso que en el ámbito de incerteza que tenemos actualmente, yo muchas veces, como tocamos otros sectores, que yo digo que hay que ser, bueno, pues intentar imitarlos, pues el sector de renovables tiene una visión mucho más global. El visión de, por ejemplo, el de biogás vinculado a metano, que es una fracción muy interesante hoy en día, también ha cambiado su concepción. Y en el sector de envases le preguntaba a Santiago cuánto está condicionado, cuánto va a estar condicionado el futuro en función de grandes intereses, como por ejemplo lo que va a hacer China, el desarrollo de China, de otras grandes potencias, en este sector de envases, en este sector del plástico, en el futuro del petróleo. Es decir, este futuro cercano que quizás nos estamos haciendo con un marco normativo a nivel europeo y a nivel estatal, va a estar condicionado por otros países, que evidentemente la regulación es totalmente diferente y sus objetivos son otros. O sea, ¿cuál es en el día a día? Porque en realidad hace poco cualquier planta o iniciativa de biogás que se podía plantear parecía ilógica y hoy en día ya sabéis cuál es la realidad. Y de ahí, en un corto espacio de tiempo, esa incertidumbre que nos marca más que lo que diga el BOE realmente, en cambios de normativa de forma rápida, en cambios de camino, mejor dicho. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis y cuánto puede condicionar la realidad diaria, lo que viene siendo el mercado global, que es el que manda actualmente. Muy bien, pues muchas gracias por todas las intervenciones. Supongo que no tenemos ninguna más. ¿Sí? Ah, vale, pues la última. Sí, es muy rápida. Es para Ricardo. Has dicho dos frases que me han gustado mucho. Creo que me estoy empezando a enamorar, yo también de ti. Has dicho que ya no opinas de la ley, que ahora la ejecutas directamente, y has dicho algo así como dura lex sed lex. Perfecto, vale. Como miembro de la Comisión de Residuos, entiendo que si recibís alguna solicitud de excepcionalidad a lo que viene siendo la recogida selectiva de más de un material en un contenedor, por ejemplo, el modelo húmedo seco, lo que haréis será aplicar la ley, no opinar, sino aplicar la ley, y si cumple alguno de las excepcionalidades, pues ya estaría. Si te parece, vamos a hacer, para seguir el orden, ¿vale?, de las preguntas, va a contestar primero Victoria, luego Santiago y finalmente Ricardo. Si te parece, abordas tú la respuesta. Así haces una reflexión global entre las diferentes aportaciones que son más relacionadas con los entes locales. Vale, Victoria, gracias. A la pregunta de si nos hemos encontrado que hay una discrepancia entre el diseño para el reciclado y luego en el testeo, sí, de hecho había un caso muy concreto, no puedo decir la marca, pero es una de las principales marcas de fabricación de lácteos de este país, que formuló una botella para lácteo de PET y la etiqueta era de PET. Lo que nos lleva a inducir pues que como diseño para el reciclado es perfecto. ¿Qué pasa? Que como el lácteo de dentro necesitaba una serie de características de opacidad y tal para no echarse a perder, llevaba una capa negra. Aluminio no llevaba. O sea, lo que hacía que en el lector lo descartara directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eran botellas de PET que tenían un buen gramaje, además, eran transparentes y que se descartaban. Luego probamos la misma botella con la misma etiqueta en el reciclador final y en el proceso de desgarre, que para que nos hagamos una idea viene siendo como unos dientes que van haciendo así, aquí sí que se separaba perfectamente la etiqueta, con lo cual sí que hubiéramos sido capaces de separarla en el reciclador final, pero ¿cuál era el problema? Que no llegaban, ¿no? Otro, por ejemplo, que eran ahora se están poniendo muy de moda los vasos estos de cartón. Estos vasos de cartón no son vasos de papel y cartón, señoras y señores, no lo son. Por mucho que la empresa nos diga que es un vaso de papel y cartón, no lo son. Y como reciclador, cuando yo meto ese vaso de papel y cartón en la bala de papel y cartón y lo llevo al fabricante de papel y cartón reciclado, me lo descuenta como impropio, porque lo rechaza, el sistema de reciclado lo rechaza y le sale como un impropio. Y les cuesta unos costes de gestión y encima les contamina. Porque aunque nos digan que no contiene la lámina de polietileno, que es normalmente lo que se usa, lleva lo que es un coating, una especie de barniz, que sí que contiene trazas de polietileno.
Es que el papel no aguanta el agua. Vamos a ver. No, el papel moja. Claro, el agua moja el papel, no vale. Entonces, sí, que muchas cosas que en teoría, teóricamente son diseñadas para el reciclado, luego a la hora de la verdad hay que probarlas, porque realmente pues nos hemos sorprendido tanto para positivo como para el negativo. Envases a lo mejor que tenían un cierto tamaño, que hemos previsto que se iban a colar por los agujeros del trove, lo que comentaba antes Ricardo, pues cuando nos hemos pasado con la basura, porque además las pruebas hay que hacerlas de vacío para ver dónde está el punto el problema, pero luego hay que pasarlas con la basura porque se comporta diferente. Un envase pasado solo por las tintas se comporta muy diferente de cuando lo pones en un proceso real, ¿no? Y que ahí está la diferenciación entre los test center y las plantas de reciclado, que a veces es abismal, ¿no? Entonces hemos visto pues que se comportaban mejor y lo que hemos pensado que se colaba, pues a lo mejor no se ha colado. De manera que sí, que hay que hacer pruebas, sí o sí. Yo voy a poner otro ejemplo. A nosotros está pasando en algunas de las plantas. Bueno, hay tecnologías, por ejemplo, hay equipos, comúnmente le llamamos ópticos, que es espectroscopía infrarrojo, que es capaz de separar automáticamente, detecta qué tipo de plástico, qué tipo de metal, qué tipo de compuesto es. Pero, por ejemplo, había un producto que ahora se está utilizando inteligencia artificial, es decir, tenemos que identificarlo, no solo por el material, sino por la forma. Y un caso muy curioso que teníamos es con las botellas de silicona para sellar la silicona. Claro, en principio el material está bien, es un polietileno de alta densidad, es el mismo material con que se hace el bote de champú, perfecto, es un rodante, se para con planares, el óptico lo lee, es polietileno. Lo que no te dice es que lleva medio kilo de silicona dentro y la silicona es un contaminante muy grande, con lo cual no es que no me lo coja como un propio, es que cuando llega al usuario para reciclar no le sirve, porque es el mayor contaminante que puede tener. Entonces, un material que en principio podía salir, y correcto, ahora los avances tecnológicos que hay en sistemas de clasificación y gestión de residuos es utilizar ya no solo identificación por material, sino inteligencia artificial en la que nosotros, por la forma, porque por el color, los negros son difíciles de ver, por ejemplo, por el color podamos descartar incluso productos del mismo material. Os lo comentaba anteriormente en el caso del PET. La botella de aceite es un contaminante de la botella de agua mineral. Respuesta a la Sobre el mundo global. Quitando lo que pasó con China, aspectos de contaminación en base, supongo que entraremos en el concepto de alguien que me soltará de microplásticos y demás. Vale, el primer número que te hago es el siguiente, a nivel global, ¿vale? El 53% de los microplásticos del océano, la mayor fuente de contaminación es la lavadora. La ropa, que va a la planta de depuración de aguas, es la mayor fuente de microplásticos que van al océano. Por eso no me compro vaqueros que lleven rotos, porque las microfibras es lo que más va. Los 7 ríos más grandes de China contaminan el 60%. El problema que había tendencia ahora, una vez que China cierra, es que era muy fácil decir yo, cojo mi residuo y le pago, como dijo aquí anteriormente, me dan dinero, pero ¿a cambio de qué? ¿De deshacerte del problema? Un caso típico en el sur de Italia. Entonces, es un negocio allí. La gestión que está habiendo a nivel global es la siguiente. Europa lo está regulando todo y está en un proceso de transición circular claro. Es decir, como dije antes, sabe lo que quiere, ahora tenemos que encontrar la forma de cómo lo tenemos que hacer de la mejor manera. Otras regiones que pueden parecer que no están tan avanzadas como África, trabajan más en reciclado de lo que tú puedes pensar. Nosotros desde Galicia vendemos a África material reciclado para ellos usar. O sea, con eso te respondo. La gran potencia a día de hoy que nos hemos encontrado cuando vamos fuera es India, no China. ¿Y Vietnam? ¿Y Vietnam? Y Vietnam, sí, pero Vietnam lo llevamos ya por otro, lo voy a enlazar ahora a lo siguiente. Vietnam está muy bien, porque todo lo que es Malasia, Laos, todo ese conglomerado de países es capaz de gestionarlo, y por lazos históricos franceses tiene capaz de acceso a tecnología, y India tiene costes de transporte muy bajos, es decir, Nhava Sheva, que es su puerto principal, y son 1.300
porque siempre se habla de chino como los más poblados, pero los indios o los hindús, no sé, nunca sé la diferencia, son los que más llevan. Quien quizás más no retraso, pero plantean el concepto de una forma distinta, nos podemos encontrarlo en América. Y eso está un poco ligado a la dispersión, es decir, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde entre una casa y otra hay kilómetros, la gestión de residuos es, en algún del medio de esta planicie hay algo. Te pongo el ejemplo. Hace 3 años Europa obligó la prohibición de aditivos oxodegradables, es decir, unos aditivos que hacían que el material se degradaba. El estado de Florida, Georgia, Alabama y creo que el de Kentucky los están aprobando como diciendo que es la solución para la gestión. Y estás hablando de un país donde sus hábitos de consumo son mayores que aquí, mientras que aquí tendemos a reutilizar antes de reciclar. A alguien que vaya fuera de Europa, siempre le pongo el mismo ejemplo. Vete al hotel, porque aquí te van a poner un vaso de vidrio, allí lo ponen todo en ese papel que soporta el agua, ¿no? Entonces, un poco es la tendencia que tenemos fuera. Gracias. Y finalmente, Ricardo, que ya vamos un poco fuera de tiempo. A uña de caballo. Nuestro objetivo es prestar un servicio público a nuestros ciudadanos. Obligatorio, y es obligatorio porque ese servicio público se deriva de un derecho de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que prestar el servicio a todos los ciudadanos. Pero, claro, hay una situación donde, con la casuística de la dispersión, pues nos encontramos, vuelvo a citar a mi mujer, que la echo mucho de menos, minimización de pérdidas. Evidentemente, si no puedes llegar a todo, tendrás que priorizar. Y evidentemente hay un tema que lo enlazaré con el compañero que ha hablado al final, de la norma, su utilización y cuando no puedas hacerla, buscar el resquicio para cumplirla de la mejor manera posible. Entonces, minimización de pérdidas, priorización, efectivamente. Los recursos humanos y materiales de las corporaciones locales son limitados y tenemos que priorizarlos. Si tenemos la posibilidad de llegar hasta el último rincón, lo haremos. Y si no, pues habrá que priorizar. Es que eso es lógico. Eso es de tener 2 dedos de frente. El tema de este tema más complicado. Los envases de papel impermeabilizados con plástico pueden potencialmente ser reciclables, porque hay tecnología para hacerlo. El problema es, ¿con lo que haces tiene valor? ¿A qué coste? ¿A qué coste? Yo he discutido de esto hace un par de meses con Aspapel, con la patronal del papel, diciéndole, es tu producto, Aspapel forma parte ahora mismo de Coembes. Y entonces nos encontramos que uno de los que están buscando padrino desesperadamente es el contenedor azul, que no tiene padrino. Porque al final, mientras que la industria papelera no quiere ver ese papel impermeabilizado ni por asomo, en los los que son envases y que pagan el deposítelo en el contenedor azul, lo cual está el hecho de que hay que condenarlo al vertedero, salvo que haya una clasificación en los recuperadores de papel con una categoría de ese papel y que alguien se lo compre. Entonces, el problema aquí, el problema no es el reciclaje, el problema es el ciclo económico. El ciclo económico. Porque ahora mismo te están diciendo, échalo en un contenedor que está condenado a acabar en el vertedero. Y eso no puede ser. Por lo tanto, solución hay normativa, colaborativa y, sobre todo, que la gente de la patronal del papel sepa que quiere ser de mayor. En el sentido de que al final están muy tranquilos porque tienen la confianza de que le va a seguir llegando la materia prima, a no ser que algún scrap alemán coge y se lleva el papel para Alemania. Vete pues a ver, que estamos en la Unión Europea y reciclar en Stuttgart es reciclaje en proximidad. Es así. El tema de los sistemas de gestión. Gato blanco, gato negro, me da lo mismo si caza ratones. Durante años yo he sido un insurrecto, en el sentido que desde el año 99 el contenedor amarillo de Fuenlabrada está abierto, preferentemente envases, pero si entran plásticos o metales, yo no regaño a mis ciudadanos,
porque como la planta es mía, en mi planta entra lo que yo digo que entre, y no estoy condicionado por lo que me vaya a pagar o no pagar Ecoembalajes. El tema del húmedo seco u otros sistemas, para mí lo importante es que cumpla objetivos. Una cosa es que yo diga, esto es una fina ironía que a lo mejor algunas veces me paso cuando hago de burbuja Freixenet, cuando digo que la ley es la que es y que sigo, y cuando llega un punto que no sé seguir, levanto la mano y que me digan cómo sigo, es que lógicamente ha sido una ley muy alambicada, con una tramitación muy compleja, y que con la introducción de enmiendas y situaciones llega un momento que habrá que ver cómo se ejecuta. Ahora me quito la gorra de ponente, que es lo que yo me niego. En una situación como ponente me niego a discutir y planteo lo que planteo. Como representante de la Federación Española de Municipios, es decir, de todos los municipios, en la Comisión Nacional de Residuos, defiendo a los municipios y sus intereses, en contra de intereses de todos. Mis compañeros Luis Mecati, Luis Medina y yo mismo hemos llevado 3 veces el húmedo seco a la comisión. 3 veces. A instancia de Coruña, a instancia de Córdoba, 3 veces. La última hace muy poco. El Ministerio consultó a la Unión Europea y la Unión Europea contestó que el húmedo seco no cumplía los requisitos. Probablemente yo tengo la sospecha que la respuesta era mala porque la pregunta no estaba bien hecha, pero eso pasó hace unos años. Después, recientemente, Córdoba ha vuelto a insistir con esa situación del húmedo seco y lo hemos vuelto a trasladar al Ministerio. Me consta que los 4 grandes municipios que yo recuerdo que hacían o hacen húmedo seco, uno es Valladolid, que ya ha instalado el 5º contenedor, por lo tanto, entre comillas, se ha rendido. Me consta que Córdoba sigue insistiendo en esa situación de mantenerlo y que en A Coruña hay una situación de transición, porque a mí me han contado, no sé, después lo comentamos fuera de sala, que hay una situación de lo mismo que he hecho yo con mi contenedor. Es, pues, manteñella que no enmendalla y seguir tirando para adelante. ¿Dónde está el problema? Para empezar, es que yo algunas veces, que ya habréis visto que no me callo debajo del agua, delante de los 17 directores generales, cuando me decían lo que tenían que hacer, les decía, dice, ¿y por qué si sois tan listos no lo hacéis vosotros? Es que todo el mundo nos dice, los ayuntamientos, lo que tenemos que hacer. Y no hace nada más que exigirnos condiciones. Y pues, no hay ningún problema. Mira, incapacitarnos, hazlo tú. Ah, no, eso no. Esto es una falta de respeto a la democracia, porque el único cargo público que aguanta al vecino directamente si tiene el contenedor en la puerta es el alcalde o el concejal. Ese es un procedimiento de feedback, de acción-reacción de los ciudadanos con nosotros. Por lo tanto, el Ayuntamiento de A Coruña tendrá que tomar las decisiones. También es verdad que yo sería desleal con el resto de los municipios si no les dijese la verdad. Nunca es triste, la verdad no tiene remedio. El problema no es el sistema, el problema es la contabilización. Es decir, si el Ayuntamiento de Leganés mantiene el húmedo seco y consigue la fórmula de que su gestión de sus residuos, a la hora de recuperarlos, entren dentro del formulario que hay que elevar a la comunidad autónoma para que a su vez la eleve el Ministerio, para que a su vez lo lleve a Eurostat, permite que se contabilice como material recuperado, ese sistema será viable. Y si no, nos encontraremos con que incumplirás objetivos. Entonces, el problema no es el húmedo seco y su eficacia, el problema es su homologación para que se cumpla un puñetero formulario A34. De tal manera, ahora mismo está elevada una consulta porque el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido mantener su modelo de húmedo seco y va a pelear hasta el final. Y yo estaré a su lado, porque yo defiendo los intereses de los municipios. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias a los 3 ponentes, que ha sido magnífico y podríamos estar aquí toda la mañana, ¿no? Por lo que veo, porque el tema da de sí, pero ya vamos un poco tarde, con lo cual también pido disculpas.
Y nada, pues solo me queda decir viva el amor, ¿no? Porque con todos los enamoramientos que ha habido en esta mesa, solo queda decir eso. Muchas gracias. Y seguimos ya inmediatamente con la siguiente.